Pocos son los castillos templarios en España, cuya singularidad y fama los hagan ser conocidos como tales por la población general, y entre ellos, uno de los más importantes, imponentes y conocidos, es el Castillo de Monzón. El Castillo de Monzón es uno de los primeros enclaves que la Orden obtuvo en la Corona de Aragón. Como conté en vídeos anteriores, el testamento de Alfonso I el Batallador abrió un serio conflicto de intereses al dejar sus territorios como herencia a las órdenes de Tierra Santa. Tras una larga negociación, más larga que la del resto de órdenes, los templarios firmarían con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, la conocida como Concordia de Gerona, en la que entre muchas otras prebendas la orden recibía las fortalezas de Montgai, Chalamera, Barberá, el feudo de Lope Sánchez de Belchite, Remolins, Corbins y el majestuoso castillo que nos ocupa hoy, Monzón. Como la práctica totalidad de las fortificaciones templarias, el castillo de Monzón tiene origen en una fortaleza musulmana. Construida en torno al siglo IX, su posición estratégica la convirtió en foco de continuos conflictos y muy pronto el incipiente reino de Aragón la fijó como un objetivo prioritario como forma de interrumpir las comunicaciones entre las taifas de Zaragoza y Lérida. Pero no solo los cristianos ambicionaban la fortaleza, los reyes musulmanes también pugnaban por el enclave, hasta el punto que entre las muchas conquistas que tuvo la plaza, encontramos que el propio Cid Campeador tomó Monzón en el año 1083, cuando defendía los intereses del rey de la taifa de Zaragoza, Al-Mutamán. La primera toma de Monzón por parte cristiana se llevaría a cabo el 24 de junio de 1089, por parte del rey de Aragón, Sancho Ramírez, y de su hijo el infante Pedro, futuro Pedro I de Aragón. Pero esta toma inicial estaba lejos de ser definitiva, ya que los musulmanes retomarían el control en 1126. Alfonso I el Batallador la recuperaría para la cristiandad en 1130, pero en 1136 volvería a manos sarracenas. La toma definitiva del enclave llegaría en 1141 por parte de Ramón Berenguer IV, quien 2 años después, como antes mencionaba, hacía la donación del castillo a la Orden del Temple, aunque la encomienda de Monzón no se fundaría hasta la toma de Lérida en 1149. La fortaleza y encomienda de Monzón no tardaría en convertirse en uno de los feudos más importantes de la Orden en la península, sirviendo como base para las operaciones militares que los templarios llevarían a cabo los años sucesivos. Apoyando en el esfuerzo de reconquista del reino de Aragón, desde aquí saldrían los ejércitos templarios que ayudaron en la toma de Tortosa, Fraga y Miravet, enclaves a los que dedicaremos reportajes próximamente. El territorio perteneciente a la encomienda de Monzón obtendría sus demarcaciones definitivas hacia el año 1192, dependiendo de la misma 28 iglesias, molinos, acequias, hornos y explotaciones ganaderas, entre muchas otras. Acumuló tanta importancia que tenía derecho de acuñar moneda, y en el castillo se llegaron a reunir en varias ocasiones tanto el capítulo general de la Orden, en la provincia de Aragón, como las cortes del mismo reino. Quizá uno de los momentos más significativos y por el que el castillo ha pasado a la historia se produjo en el año 1214. Un año antes, Pedro II de Aragón fallecía en combate durante la cruzada albigense, cuando éste defendía sus posesiones y súbditos en el sur de Francia. A causa de esto, su hijo y heredero Jaime, de apenas 5 años de edad, quedó en manos del inefable Simón de Montfort, quien lo retuvo durante 1 año, hasta que tras la presión de la nobleza y la madre del joven príncipe María de Montpellier,
quien por cierto moriría ese mismo año en Roma, el Papa Inocencio III permitió que el niño volviese a Aragón, quedando su custodia y educación en manos de los templarios en el castillo de Monzón. Sería ese año de 1214 cuando Jaime, futuro Jaime I el Conquistador, se instalara en el castillo de Monzón, siendo acompañado de su primo Ramón Berenguer V. Ambos niños serían educados por la Orden del Temple bajo la supervisión de Guillermo de Monrodon. Allí pasaría Jaime I los siguientes 3 años de su vida, criado entre templarios, lo que sin duda forjó su carácter, que lo convertiría con el paso de los años en uno de los reyes más importantes de la historia del Reino de Aragón, para muchos, un rey templario. El castillo que disfrutamos hoy es como todos, fruto de las modificaciones a lo largo de los siglos, en una elevación natural a 130 metros de altura sobre el río Cinca. Su posición estratégica resulta fácilmente comprobable, ya que su silueta sobresale por encima de la localidad y se observa desde kilómetros de distancia. Un fuerte recinto amurallado protege el acceso a su plaza de armas, donde se encuentra el conjunto de edificios de época medieval que habitaron los templarios. 5 son las edificaciones de esta época que han llegado a nuestros días: la Torre del Homenaje, la Torre de Jaime I, la iglesia, el refectorio y el edificio destinado a los aposentos de los freires. Separados y bien diferenciados, la zona central la ocupa la Torre del Homenaje. De planta cuadrada y 4 alturas, es el edificio más alto del recinto y último bastión defensivo en caso de ataque. De origen musulmán, está construida con mampostería en forma de espiga, opus spicatum y refuerzos de sillería. Al sur de esta se encuentra la edificación de mayor tamaño, la que hacía las veces de refectorio y sala capitular, habiendo sido estas unidas en una reforma del siglo XVI. Construido en sillería de arenisca, posee una formidable bóveda de cañón. En uno de sus laterales podemos observar la boca de uno de los aljibes, con una capacidad de 240 metros cúbicos. Quizá el edificio más importante del castillo para los templarios, sin lugar a dudas, era la iglesia. Bajo la advocación de San Nicolás, está construida en una sola nave, con ábside circular al interior y poligonal al exterior, y es la construcción que más sorpresas nos otorga. Su puerta principal en el lado sur posee 2 ménsulas con la representación de una cabra y un lobo. Algunos investigadores achacan esto a la famosa cita atribuida a Jaime I el Conquistador, que decía que los templarios eran corderos en el claustro y leones en la batalla. Otra de las características más importantes es la famosa escalera que encontramos junto al acceso oeste. Esta escalera sube hacia ningún sitio y tiene la singularidad de tener los peldaños tanto en el suelo como en el techo. Esta escalera, como tantas otras cosas en la historia del temple, está cargada de simbolismo. Se cree que ésta asciende hasta lo alto del edificio simbolizando el ascenso al cielo, posiblemente utilizada en algún tipo de ceremonia o vela de armas. Su doble escalera, que aunque extraña, no es ni mucho menos única en las edificaciones templarias, tiene relación con la creencia de que llegado el fin de los días, la tierra se daría la vuelta. Construyéndolas así, los templarios se garantizaban la posibilidad de poder acceder a la iglesia, incluso en ese momento.
Pero estas no son las únicas sorpresas. En la cabecera del templo encontramos uno de los accesos a los túneles que discurren bajo el castillo, sobre los que se ha especulado que podían llegar a distintas ubicaciones. El río Cinca, la fuente de Santa Quiteria y la casa del temple en el pueblo son algunas de ellas. El otro edificio que contiene un acceso a esta red de túneles es el dedicado a los dormitorios de los freires. Aunque hoy lo vemos hueco, a tenor de los mechinales, sabemos que tuvo 2 plantas y sótano. El último de los edificios es la conocida como Torre de Jaime I. Allí estuvo la residencia del niño rey mientras vivió en el castillo. Construido en sillería, es la construcción más pequeña de las 5. Ubicada junto al acceso a la plaza de armas, contaba con 2 alturas y parece que hacía también las veces de prisión de la fortaleza. Los templarios mantuvieron el control de Monzón hasta su caída en desgracia. Como sabéis, en octubre del año 1307 se inicia en Francia la persecución de los templarios por parte del rey Felipe el Hermoso y la connivencia del Papa Clemente V. Este proceso se extendería en 1308 a los reinos peninsulares tras la bula Pastoralis Preeminentiae, que exhortaba a los reyes cristianos a procesar a los templarios en sus territorios. Aunque el rey de Aragón pareció no estar de acuerdo con la petición de Roma, finalmente obedecería la orden del Papa, comenzando la detención de los templarios en su reino, pero estos, sabiendo de la suerte que habían corrido muchos de sus hermanos al norte de los Pirineos, decidieron no entregarse y replegarse tras las defensas de varias de sus fortalezas. Estos castillos fueron rindiéndose tras penosos asedios, siendo Monzón el último reducto de la orden en Aragón. La fortaleza fue sometida a un duro asedio de 7 meses, cuyas tropas, venidas de varios puntos del reino, eran comandadas por el procurador general de Aragón, Artal de Luna. Finalmente, el 24 de mayo del año 1309, los templarios de Monzón, bajo el mando de su comendador Bartolomé de Belvis, llegan a un acuerdo para rendir la plaza. Unos 40 templarios, según la fuente que tomemos, fueron hechos prisioneros y llevados a la desaparecida fortaleza de Belverdecinca, donde en sus mazmorras una docena de ellos fallecerían antes de que se celebrase el Concilio de Tarragona, que absolvería a los templarios aragoneses de los cargos que se le imputaban. Estas mazmorras aún existen, se hallan bajo una casa particular y no habían sido filmadas hasta ahora. En las próximas semanas les dedicaremos un reportaje. Así acabó la historia de la Orden del Temple en Aragón y su vinculación con el castillo de Monzón. Un lugar cargado de historia en el que la Orden no solo fue partícipe de la expansión del reino, sino que incluso se ocupó de la educación del que a la postre sería su rey más importante. 160 años de una historia brillante y un triste final. Aquí dejo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado. Si así ha sido, dejad un like o un comentario. Espero veros en el próximo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.